Bueno, vamos a trabajar un poquito sobre los aspectos teóricos en cuanto al tema uso y cobertura del suelo. Vamos a definir lo que es el concepto de la cobertura de un suelo. Esta se define como las distintas cubiertas vegetales y no vegetales presentes en un estado natural y o transformadas por fenómenos ambientales y por el hombre. Acá es importante tener en cuenta que hay una diferencia entre el concepto de cobertura y el concepto de uso del suelo. Nosotros vamos a definir a esta cobertura como la cubierta biofísica observada sobre la superficie terrestre. Por eso aparecen los conceptos vegetales y no vegetales, es decir, hace una distinción entre lo que es un tipo de vegetación y lo que no es vegetación, como por ejemplo cuerpos de agua, afloramientos rocosos, etc. En un sentido estricto, debería estar restringida a la descripción de vegetación y diseños antrópicos, mientras que las áreas rocosas o de suelo desnudo, al igual que los cuerpos de agua, deberían ser descritas como tierra y no como cobertura. Sin embargo, en la práctica, todo es incluido dentro de este término denominado cobertura de suelo. Por otro lado, la definición de uso del suelo, Marlenko la define como el resultado de la síntesis entre la acción antrópica y el medio natural, que surge de esa relación simultánea y compleja, esa interacción que existe entre esos dos elementos, de todos los fenómenos que tienen lugar en un espacio determinado y cuya proyección espacial otorga al mismo características particulares. El término de uso del suelo se define como las actividades que la gente desarrolla sobre determinado tipo de cobertura para producir, cambiarlo o mantenerlo. Esta definición establece así un nexo directo entre la cobertura y las actividades socioeconómicas en el ambiente. Existe esta interacción simultánea y compleja, generando un beneficio social, económico, cultural o histórico. Entonces, la modificación a partir del hombre y del medio natural de esa cobertura dan origen al concepto de uso del suelo. El monitoreo de las coberturas terrestres es un tema de suma importancia en los ámbitos gubernamentales, académicos y sociales, por las implicancias que tienen los cambios de las coberturas y de los usos de suelo en temas como, por ejemplo, la sustentabilidad, los riesgos o el riesgo, la conservación de la biodiversidad, los servicios ambientales, etc. También en el ámbito de los estudios territoriales. Entonces, la percepción remota y los sistemas de información geográficas, al ser capaces de obtener estos datos de manera ágil y a bajo costo, se han convertido en tecnologías fundamentales en el desarrollo de la geografía moderna. Y aquí es donde cobra relevancia el uso y la cobertura del suelo para ser estudiada y analizada desde el punto de vista de la ingeniería. Nosotros no debemos perder de vista que la importancia de conocer estos conceptos nos permitirá realizar planificación a corto, mediano y largo plazo, cómo gestionar recursos, nos permitirá realizar o tomar decisiones en cuanto al ordenamiento territorial, a la construcción de obras de ingeniería y arquitectura en determinados espacios o ambientes particulares. Nos permitirá conocer o realizar procesos de desarrollo sostenible que sean amigables con el medio ambiente, obviamente, poder gestionar los recursos naturales, conocer qué vegetación y cuánta vegetación y qué tipo de vegetación hay. Es muy importante para que uno pueda planificar cómo va a realizar la explotación, por ejemplo, bosque chaqueño.
realizar el monitoreo de la Tierra, o sea, conocer, tener un conocimiento cada cierto tiempo de cómo es el estado y cómo es esa variación. Es decir, permitiendo realizar un análisis multitemporal del uso del suelo y de su cobertura. Permite también realizar trabajos de biodiversidad, permite cuantificar problemas de erosión hídrica y realmente indefinidas otras cuestiones que podemos ir avanzando y viendo durante el curso. ¿Cuáles son las herramientas con las que contamos para realizar un conocimiento del uso y de la cobertura del suelo? Bueno, utiliza indefectiblemente herramientas de sensores remotos, por ejemplo, fotografías aéreas, imágenes satelitales, herramientas de geoprocesos a partir de software específicos, como por ejemplo el QGIS, determinar áreas, cuantificar esas áreas, encontrar las relaciones que existen entre esas áreas, modificar las tablas de atributos, permitir realizar operaciones, etc. ¿Cuál es el resultado de la utilización de esas herramientas? Elaborar un mapa temático a partir de, obviamente, fotografías aéreas, imágenes satelitales. Sí, todos estos constituyen una importante fuente de información que, utilizando conceptos de interpretación visual y digital, permiten mapear y caracterizar la superficie terrestre. Existen infinitos sistemas de clasificación y también existen muy variados organismos gubernamentales que realizan sistemas o que adoptan sistemas de clasificación para realizar este reconocimiento de la superficie terrestre y poder mapearlo y caracterizarlo. Así, por ejemplo, tenemos el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el Sistema de Clasificación de Coberturas y Uso de la Tierra para utilización con sensores remotos. Es una circular que ustedes ya van a ver, es un paper en el cual se encuentra toda la clasificación. Por su parte, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria posee también un manual monitoreo de la cobertura y el uso del suelo a partir de sensores remotos. Se basa en el sistema Land Cover Classification System. El sistema de clasificación de cobertura de la Tierra propuesto por FAO, o sea, Land Cover. Sistema de clasificación CORINE, Coordinación de Información del Medio Ambiente, Land Cover. Sistemas de clasificación global, para América del Sur, GLC por sus siglas. También están los sistemas de la Unión Geográfica Internacional. Es decir, que hay muchísimos sistemas de clasificación. Incluso si uno requiere, puede llegar a diseñar su propio sistema de clasificación teniendo en cuenta ciertos criterios que deben considerarse. Aquí se puede observar el paper de lo que es US Geological Survey y la utilización de los sensores remotos para la clasificación del uso y de la cobertura del suelo. Este paper, el paper 964, es bastante difícil de conseguir. Por otro lado tenemos el informe técnico unificado, que es justamente ese manual desarrollado por el INTA, monitoreo de la cobertura y el uso del suelo a partir de sensores remotos. Fíjense que siempre utilizan el concepto sensores remotos porque es la herramienta fundamental para el reconocimiento y el estudio del uso y de la cobertura del suelo. Pero la pregunta también un poco es, ¿qué es lo que se puede hacer? Y utilizando, por ejemplo, la clasificación del US Geological Survey de un sector de la Argentina entre los años 1973 a 2006, con variaciones anuales en función de la información que se tenía, se pudo desarrollar una clasificación
Pero tenemos que tener en cuenta que una clasificación es una representación abstracta de la situación en el campo, aplicando criterios de diagnósticos definidos o clasificadores. Podemos definirla a la clasificación como el ordenamiento o el arreglo de los objetos en un conjunto o grupo en base a sus relaciones. Una clasificación entonces va a describir la estructura sistémica con el nombre de la clase y el criterio utilizado para distinguirla. Entonces, fíjense que independientemente del nivel de clasificación, ya vamos a ver un poco qué es eso, aparecen una serie de clases: estructura cerrada, edificación cerrada, edificación abierta. Esos usos del suelo son los que les estoy diciendo. Fíjense que el gráfico anterior tenía el análisis para años 73, 81, 2003 y 2006. Y hay una marcada variación en el uso y cobertura del suelo de este sector. Se trabajó con un nivel de clasificación 1, en donde se definen una serie de clasificadores, y un nivel de detalle en donde nosotros tenemos una mayor aproximación para poder realizar claramente esa diferenciación entre esas clases. Fíjense que las diferentes clases que se utilizaron aquí fueron la edificación cerrada, edificación abierta, edificación aislada, campos de deporte, colonias de vacaciones, establecimientos educativos, parques, plazas, lagos, piletas, cultivos, áreas sin uso definido. Y se analizaron dentro de esa cartografía o de ese mapa temático todas esas clases para los años 73, 81, 2003 y 2006. Pudo establecerse cuál era la hectárea, la cantidad, la superficie en hectáreas, y un porcentaje de la presencia de esa superficie para cada uno de los años. ¿Esto qué es lo que nos permite? Nos permite observar la variación que existe en el uso y la cobertura del suelo. Fíjense que a partir de los colores es fácilmente observable cómo van cambiando y modificándose principalmente todo lo que es cobertura de áreas abiertas, como figura acá, que van pasando a convertirse en edificación cerrada. Esa evolución en el tiempo marca claramente un cambio en la cobertura y un cambio en el uso del suelo. Cambia la cobertura como esa unidad biofísica que nosotros podemos definir o observar, y obviamente al cambiar esa cobertura existe un uso diferente que el hombre le está dando. Bueno, ahí está la diferencia marcada entre lo que es uso del suelo y lo que es cobertura del suelo. También aparecen mapeados en puntos suspensivos algunas obras de ingeniería, que creo que son acueductos, etcétera, y se pueden ver cómo se ha ido ampliando la provisión de agua, por ejemplo, en los diferentes años, y esa es justamente una de las cosas que nos permite conocer y poder extrapolar hacia el futuro la tendencia en esa ocupación del suelo, cuál es el uso específico que le estamos dando, y poder planificar quizás en corto, mediano y largo plazo qué obras de ingeniería se pueden hacer, o cuáles son las cosas que uno por lo menos debe tener en cuenta. Ahora, ¿cuál es la estructura de un sistema de clasificación? Primero vamos a hablar, para hacerlo desde el punto de vista jerarquizado, digamos, de la existencia de una serie de niveles. Esos niveles van a estar primero definidos en función de qué tipo de información nosotros tenemos. ¿Cuál es la información, la escala de detalle? ¿Cuál es el grado de detalle que nosotros tenemos de esa superficie? La presencia o no de información marginal, como por ejemplo estudios de campo
o bibliografía específica. Eso nos va a ir dando la pauta de en qué nivel de clasificación vamos a estar. Por otro lado, también podemos más o menos relacionar el nivel de clasificación en función de la escala del documento o de los documentos que nosotros poseemos para realizar la interpretación. Ustedes saben que la escala es un elemento limitante a la hora de decidir hasta dónde uno puede llegar a obtener detalles, es decir, qué es lo que uno puede observar en determinada escala y qué no. En ese sentido vamos a encontrar en general 4 tipos de niveles, todos desarrollados en función de escalas entre 1 en 500.000 y 1 en 100.000, que es una escala pequeña, digamos, países, regiones, y así a medida que vamos aumentando en el valor de la escala, vamos a ir aumentando, vamos a ir observando más características o atributos de la superficie terrestre, vamos a ir avanzando en un nivel de detalle. Pero para que uno tenga en cuenta una clasificación, existe una serie de criterios que debe tener. Por ejemplo, vamos a realizar una clasificación de nivel 1 y vamos a decir qué es lo que observamos. El primer nivel puede ser si vemos una superficie urbana, vegetación, cuerpos de agua, suelo desnudo, y ahí ya tenemos un grupo, un nivel de clasificación. Pero cuando nosotros cambiamos de nivel, tenemos que tener clasificadores que nos permitan ir identificando diferencias entre estas partes. Así, por ejemplo, en la parte inferior, ustedes van a observar que el punto 1 de superficies urbanas, a su vez, en un nivel de clasificación 1, puede dividirse en un nivel de clasificación 2 con diferentes características: residencial, comercial, industrial, transportes. Ahora, para nosotros poder hacer una diferencia dentro ya, ¿no?, del nivel 1, superficies urbanas, para un nivel 2, ¿cómo podemos definir qué es residencial y qué es comercial? ¿O qué es residencial o industrial? Para eso existen los que se denominan clasificadores, que nos van a permitir a nosotros fijar los criterios para poder decir, no, mira, lo que está con estas características normalmente es residencial, etc. Estos clasificadores de atributos técnicos y específicos involucran aspectos que se refieren a la presencia o no de vegetación, el estado de la vegetación, por ejemplo, ¿no?, el aspecto florístico, el tipo de cultivo. Entonces, a partir de esas consideraciones nosotros vamos a ir cambiando. Un clasificador técnico para una zona urbana sería, por ejemplo, la densidad. ¿Qué tan densa es esa superficie en cuanto a la presencia de construcciones? ¿Son bajas? ¿Son construcciones altas? Entonces, así nosotros vamos a ir observando esas pequeñas diferencias y obviamente siempre relacionado a la correcta elección de aquellos clasificadores. Nosotros no tenemos que perder de vista que una clasificación debe ser amplia, científicamente consistente y práctica, porque si pierde practicidad realmente pierde criterio, pierde sentido, que debe cubrir las necesidades de distintos tipos de usuarios, que es potencialmente aplicable como un sistema de referencia común, que sea un sistema flexible que pueda usarse en diferentes escalas y niveles de detalle, local, regional, continental, que es lo que estamos un poco hablando, en función de esos niveles, que sea capaz de describir todo tipo de rangos de cobertura. A eso es lo que me refiero cuando hacemos ya en un nivel de clasificación 2, dividimos superficies urbanas en residencial, comercial, industrial, transportes, complejos industriales, comerciales, etc. Ahí está justamente cómo se describen esos rangos o esos elementos de la cobertura que los diferencian.
que describen el totalidad de la cobertura con un conjunto mínimo de clasificadores. Ese también es otro concepto importante. Así, por ejemplo, tenemos la leyenda de clasificación de cobertura y uso de la Tierra del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Esto, que básicamente fue elaborado por el señor Anderson en 1976, establece diferentes niveles: nivel 1, nivel 2, nivel 3. En este nivel 1 se definen cuáles son las clases, y luego vamos a ir ampliando a un nivel 2, que es lo que podemos ir desglosando de estas clases elementales. Por ejemplo, vamos a trabajar con el nivel 1 en la clase superficies de agua. Nosotros vamos a poder identificar la presencia de arroyos o canales, lagos, pantanos, bahías, estuarios. Si existen humedales, vamos a poder decir si son humedales boscosos o no boscosos. En general, esto define un poco cuál va a ser nuestra respuesta como sistema de clasificación y hasta dónde somos capaces de llegar con la información que tenemos. En nuestro caso, nos interesa que ustedes trabajen hasta un nivel de clasificación 2 y que puedan utilizar al menos estos primeros 6, estas primeras 6 clases, y que puedan obviamente realizar estas pequeñas subdivisiones para un nivel de detalle 2. Podrían trabajar, por supuesto, con mayor nivel de detalle, pero requiere de muchísimo tiempo y de otro tipo de información que por ahí va a ser difícil de conseguir en este momento, ya que es un práctico que tiene que ser presentado dentro de las próximas clases. Este sistema del US Geological Survey trabaja básicamente con un sistema de clasificación que se denomina a priori, es decir, donde las clases son preasignadas. Yo conozco cuáles son las clases: superficies urbanas, tierras agrícolas, tierra de pastoreo, tierras forestales, superficies de agua y humedales. Conozco previamente esas clases. Entonces, el uso de esta clasificación asume que todas las clases posibles pueden ser definidas independientemente de la escala y de la herramienta utilizada. La principal ventaja es que es la manera más efectiva de estandarizar los resultados en la clasificación entre la comunidad de usuarios. Es decir, si todos realizan una clasificación hasta el punto número 6, vamos a poder tener una correspondencia, y eso es lo que queremos. En general existen criterios para la elaboración de un sistema de clasificación de uso y cobertura. Nosotros hemos listado 10. Cada sistema de clasificación tiene sus propios criterios, pero nosotros creemos importantes los criterios de Anderson porque están implícitamente metidos dentro de cualquier otro tipo de clasificación, y que tienen que ver básicamente con un orden, con una jerarquía y con la idea de poder ser reproducibles y comparables en el tiempo. No se olviden que este es un análisis multitemporal. Normalmente es común realizar clasificaciones de uso y cobertura del suelo con al menos 5 años de diferencia, para que se puedan notar y cuantificar en superficie esas variaciones en cuanto a las clases y niveles de detalle, digamos, que uno ha definido. Entre estos criterios más importantes como para realizar una clasificación podemos nombrar, el primero, el nivel mínimo de precisión de la interpretación en la identificación de las categorías de uso, o sea, las clases de uso de tierra y cobertura a partir de los sensores remotos, debe ser de al menos el 85%. Nosotros tenemos que tener la precisión de que lo que estamos identificando sea efectivamente ese elemento y que corresponda a esa clase. Obviamente es un análisis estadístico que se hace y que debe cumplir con el 85%.
De todas formas, es uno de los criterios fundamentales que están presentes en todos los sistemas de clasificación. La precisión de la interpretación para las diferentes categorías debe ser posible y aproximadamente igual. Los resultados repetibles o repetitivos deben obtenerse de un intérprete a otro y de un momento de detección a otro. Es decir, nosotros tenemos que poder repetir esas interpretaciones y las observaciones que lo podemos hacer. O sea, el sistema debe ser estable en el tiempo y permitir la actualización de la información. Si no, también carece de sentido, pierde flexibilidad. Este sistema de clasificación debe ser aplicable a áreas extensas. El sistema de clasificación debe ser adecuado para su uso con datos con sensores remotos obtenidos de diferentes momentos del año. El uso efectivo de subcategorías que puedan obtenerse de estudios en el terreno o del uso de datos de sensores remotos mejorados o de mayor escala debe ser posible. Es decir, nosotros podemos utilizar información para ir completando y avanzando en los niveles de detalle. Bueno, y el último punto, se debe reconocer los usos múltiples de la Tierra cuando sea posible. Aquí hay un ejemplo muy común, por ejemplo, una obra de represamiento como por ejemplo la obra de Yacyretá, cuyo objetivo principal es el de generar energía eléctrica a través de la central hidroeléctrica. Pero no es el único uso que tiene ese espejo de agua. Ese espejo de agua también puede servir hasta cierto punto para generar sistemas de riego para la plantación de determinados cultivos. También puede tener un uso recreativo para desarrollar actividades náuticas. Entonces, nosotros debemos poder reconocer en una unidad, es decir, en una clase, los diferentes usos posibles. ¿Por qué? Porque justamente era una de las importancias que nosotros necesitábamos como ingenieros, conocer del uso y de la cobertura del suelo, poder permitir tomar decisiones, poder planificar, poder comprender cómo utilizar esos recursos para sacar el máximo provecho de ello, y siempre teniendo en cuenta las generaciones futuras. Es una cosa que debemos empezar a manejar, un criterio que tenemos que empezar a manejar a futuro. Aquí les presento otro sistema de clasificación propuesto por la FAO. Este esquema básicamente habla de dos partes, área con vegetación o área sin vegetación. Ahí también divide en si la vegetación es de tipo terrestre o es acuática, si son áreas sin vegetación, si son terrestres o acuáticas, y establece el sistema de clasificación con, por ejemplo, fíjense aquí, clasificadores: forma de vida, aspecto especial, combinación de cultivos. Bueno, les da una idea de qué conceptos pueden utilizar para definir adecuadamente esas clases preasignadas. Esos son los famosos clasificadores, ¿sí? El sistema de la Unión Geográfica Internacional también establece, muy similar al US Geological Survey, establece 5 clases principales dentro del nivel 1, luego en el nivel 2 va ampliando esas clases y dividiendo en función de ciertos clasificadores. Aquí ustedes lo que tienen es la posibilidad de realizar una comparación en donde van a encontrar cuál es el sistema de clasificación, cuál es su fundamento, cómo está conformada su estructura, cuántas clases de cobertura principalmente tienen. Fíjense, por ejemplo, en el US Geological Survey aparecen 9 clases de cobertura, que eran las que estamos definiendo en la lista de la diapositiva anterior. En todos los casos aparece en la herramienta de aplicación, son las imágenes
satelitales, los satélites o en generar la teledetección como fuente de datos primaria. También establece la cantidad de clasificadores, etcétera, por cada uno de esos niveles. Todos los sistemas guardan cierta relación, tienen un fundamento diferente, por lo cual en el práctico lo que nosotros queremos es que realicen dentro del ejido urbano de Machagay una clasificación de uso y cobertura del suelo utilizando dos imágenes georreferenciadas del año 2013 y 2018, utilizar la clasificación del US Geological Survey para los 2 años y para un nivel de clase 2. Volcar toda esta información, es decir, todas las áreas que ustedes calculen y todos los polígonos que realicen para esas, como yo le dije al principio, las primeras 6 tipos de cobertura. No hace falta elegir las 9 porque, qué sé yo, tundra por ejemplo no tenemos acá, por lo tanto no tiene sentido incluirla. Realizar esa información, volcarla dentro de un sistema de información geográfica y obviamente modificar la tabla de atributos. Finalmente ustedes lo que van a hacer es elaborar un mapa temático muy parecido al ejemplo práctico que yo les presentaba anteriormente, de los años 73 a 2006, si recuerdan. Y obviamente tener más o menos una idea de cómo es el uso y la cobertura del suelo de esa localidad, que es la localidad que nosotros hemos definido para trabajar durante todo el curso. Y por otro lado, teniendo en cuenta la clasificación propuesta por el INTA en su manual de la cobertura y uso del suelo del 2006 al 2009, informe técnico unificado, responder básicamente las preguntas de la A a la E, en qué se basa este sistema, cuáles son las principales características de la estructura y del método, y analizar y comparar. Entonces ustedes van a tener como concepto final tener 2 clasificaciones diferentes y poder entender cuáles son sus relaciones, sus características y poder básicamente compararlas. De todas formas, el trabajo más grueso, más importante es utilizando el US Geological Survey. Bueno, espero que les sirva y bueno, muchísimas gracias por mirar este tutorial.